todos, yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer tacos de cochinita pibil, una receta mexicana muy fácil de hacer y que está tan rica que está siendo todo un éxito en España. Esta receta es una auténtica delicia, ya que la carne queda con mucho sabor, tierna, jugosa y es perfecta para prepararse unos ricos tacos. Lo primero que vamos a hacer es preparar el marinado de la carne y uno de los ingredientes es la pasta de achiote, que actualmente en España se puede encontrar fácilmente en tiendas de productos internacionales o Amazon, que os voy a dejar el enlace abajo en la descripción, aunque a lo largo del vídeo os voy a enseñar con qué ingrediente podemos sustituirla. Así que ya directamente en un vaso batidor vamos a poner el zumo de 3 naranjas recién exprimidas. También el zumo de una lima o limón, una cucharada de vinagre de manzana, 4 dientes de ajo ya pelados, una cucharada de orégano, 2 clavos de olor, unas 10 bolitas de pimienta de Jamaica, que como podéis ver es más grande que la normal, aunque si no tenéis podéis poner la pimienta que más os guste. También una cucharadita de comino molido. Y por último 100 gramos de pasta de achiote, aunque si queréis se puede sustituir por 2 cucharadas de pimentón dulce o picante. Uy, que por poco se me iba olvidando, también le vamos a poner canela molida, yo le he puesto como media cucharadita. Y ahora ya sí, vamos a batirlo todo muy bien. Una vez que tengamos nuestro marinado así, ya estará listo. Seguidamente tengo por aquí la carne que yo he elegido para hacer esta receta y es una cabeza de lomo o aguja de cerdo y pesa aproximadamente unos 2 kilos 300 gramos. Lo voy a trocear para que el sabor de nuestro marinado penetre mejor en toda la carne. Una vez cortada la carne la vamos a colocar en una bandeja o recipiente apto para horno. La salpimentamos por ambas caras. Y añadimos el marinado que le va a dar a nuestra carne un sabor increíble. Se cubre bien con papel de aluminio y la dejaremos en el frigorífico durante un mínimo de 4 horas, aunque lo mejor es de un día para otro. Pasado el tiempo ya podemos hornear la carne. Tradicionalmente se envuelve en hojas de platanera y se cuece bajo tierra, pero para que sea más fácil nosotros le vamos a dejar el papel de aluminio y la haremos en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 220 grados centígrados o 430 grados Fahrenheit durante aproximadamente 1 hora y cuarto. Mientras la carne se hornea, vamos a preparar el complemento típico de estos tacos, que es la cebolla morada encurtida. Para ello simplemente cortamos en juliana una cebolla morada. También le voy a poner un chile habanero cortado en juliana. Esto solo se lo pongáis si os gusta bastante el picante. He puesto en un recipiente la cebolla y el chile habanero y ahora le vamos a añadir el zumo de una lima o limón, un chorrito de vinagre de manzana y sal fina al gusto. Se mezcla todo bien, se cubre y ya dejaremos que repose en el frigorífico durante un mínimo de 2 horas mientras seguimos con la receta. Ya ha pasado 1 hora y cuarto desde que metimos la carne en el horno, así que ahora vamos a apagarlo y la dejaremos dentro durante un mínimo de 1 hora para que termine de cocinarse por dentro. En mi caso, la carne ha estado reposando dentro del horno apagado durante 1 hora y media y fijaos la pintaza con la que ha quedado. Así que ya vamos a pasar a deshilachar uno de estos trocitos de carne. Ponemos la carne sobre una tabla de cortar y simplemente con la ayuda de 2 tenedores vamos a ir deshilachándola. Como podéis ver ha quedado súper tierna y no nos hace falta usar cuchillo ni nada. En apenas un minuto ya tenemos por aquí nuestro trozo de carne deshilachado. Como podéis ver queda súper jugosa y eso que aún no le hemos puesto el caldito en el que se ha cocinado. Así que voy a hacer lo mismo con el resto de trozos de carne.
Una vez que tenemos toda la carne así, la vamos a rociar con la salsita que teníamos en la bandeja. Esto es al gusto, si queréis que quede más jugosita le ponéis más y si os gusta más sequita pues le ponéis menos. Ahora se mezcla bien. Mirad por favor qué espectáculo, cómo ha quedado la carne. Está tierna, jugosa, sabrosa, vamos, una auténtica delicia. Ya la podéis usar para preparar lo que queráis, pero yo os voy a enseñar a preparar los típicos tacos de cochinita pibil. Para ello simplemente ponemos de base una tortilla de trigo o maíz, encima le colocamos una buena ración de carne, también nuestra cebolla encurtida y por último unas hojitas de cilantro fresco. Como podéis ver, estos tacos quedan con una pinta increíble y la combinación de sabores hace que cada bocado sea una explosión de sabor. Jugoso, jugoso. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta la próxima receta. Adiós. ¡Y que viva México!